Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy vamos a abrir un capítulo completamente nuevo, un capítulo lleno de sorpresas, reflexiones y por supuesto, ese toque personal que tanto nos gusta compartir con ustedes. Si están listos para sumergirse en una historia que, como la vida misma, está llena de giros inesperados y, lo más importante, de aprendizaje, entonces quédense conmigo porque este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno a la aventura, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras historias y de formar parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora sí, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro resuena con muchos de ustedes, el perdón. Pero no cualquier perdón, sino ese perdón que rompe cadenas, que libera, que nos permite, como dice nuestro título, abrir un nuevo capítulo. A veces en el camino de la vida nos encontramos con situaciones, con personas, con acciones que nos hieren, que nos marcan. Y es natural, es humano sentir dolor, resentimiento, incluso enojo. Son emociones válidas, son parte de nuestro proceso de adaptación y de sanación. Sin embargo, el problema surge cuando nos quedamos anclados en ese dolor, cuando permitimos que el resentimiento se convierta en una carga que nos impide avanzar, que nos roba la paz y que en última instancia, nos impide ser nosotros mismos en plenitud. Y ahí es donde entra el poder transformador del perdón. Pero seamos honestos, el perdón no es fácil. No es simplemente decir te perdono, y que todo se borre como por arte de magia. El perdón es un proceso a menudo complejo que implica una decisión consciente de liberar el rencor, de soltar la necesidad de venganza o de que la otra persona sufra como nosotros sufrimos. Y quiero ser muy claro en esto, perdonar no significa justificar el daño que se nos hizo, ni significa olvidar lo que pasó. Perdonar tampoco significa que debamos volver a confiar ciegamente en quien nos lastimó o que debamos mantener una relación si esa relación es tóxica o dañina para nosotros. El perdón, en su esencia más pura, es un acto de amor propio. Es un acto de liberación personal. Imaginen que llevan una mochila pesada, llena de piedras, cada piedra representa una ofensa, una herida, un resentimiento. Cada vez que la cargan, se sienten más cansados, más agobiados. El perdón es como decidir, voluntariamente abrir esa mochila y empezar a sacar esas piedras, una a una. Al principio puede ser difícil, algunas piedras pesan más que otras, algunas parecen imposibles de soltar. Pero cada piedra que sacamos nos alienta, nos da un poco más de ligereza, nos permite caminar con más libertad. ¿Y cómo empezamos este proceso de soltar esas piedras? Bueno, el primer paso, y quizás el más difícil, es reconocer nuestras propias emociones. Aceptar que nos dolió, que nos enfadó, que nos decepcionó. No minimizar nuestros sentimientos, no juzgarnos por sentirlos. Porque al reprimir nuestras emociones, solo las hacemos más fuertes y más difíciles de procesar. Una vez que reconocemos lo que sentimos, podemos empezar a cuestionar las narrativas que nos hemos creado. A veces nos aferramos a la idea de que la otra persona lo hizo con una intención malévola, que buscaba hacernos daño deliberadamente. Y si bien es cierto que a veces es así, muchas otras veces, las personas actúan desde sus propias heridas, desde su propia ignorancia, desde sus propias limitaciones. No estoy diciendo que esto excuse su comportamiento en absoluto. Pero entender las posibles motivaciones, incluso si no son justificables, puede ayudarnos a ver la situación desde una perspectiva diferente, una perspectiva que puede abrir la puerta al perdón. Y aquí es donde entra la empatía, aunque parezca contradictorio cuando hemos sido heridos. Intentar ponernos en los zapatos del otro, no para justificarlo, sino para comprender. Quizás esa persona estaba pasando por un momento terrible, quizás estaba luchando con sus propios demonios. Esto no hace que lo que nos hicieron esté bien, pero puede ayudarnos a despersonalizar la ofensa. Dejar de verla como un ataque directo contra nosotros, y más como una manifestación de las luchas internas de la otra persona. Otro aspecto crucial del perdón es la comprensión de que el resentimiento es como un veneno que nos bebemos nosotros mismos, esperando que le haga daño a la otra persona. Pero en realidad, el único que se intoxica somos nosotros. El resentimiento nos consume, nos roba energía, nos impide disfrutar del presente y nos cierra las puertas a nuevas experiencias y a nuevas relaciones.
Por el contrario, el perdón nos abre esas puertas. Nos permite sanar, nos permite crecer y nos permite, como dice nuestro título, abrir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Este nuevo capítulo no significa que olvidemos el pasado o que minimicemos el dolor. Significa que decidimos no permitir que el pasado defina nuestro futuro. Significa que elegimos la paz sobre el conflicto, la libertad sobre el encierro. Y este proceso de perdón puede manifestarse de muchas maneras. A veces es una conversación profunda y honesta con la persona que nos hirió, donde expresamos nuestros sentimientos y llegamos a un entendimiento mutuo. Otras veces esa conversación no es posible, o incluso no es deseable. En esos casos el perdón se convierte en un acto interno. Podemos escribir una carta que nunca enviaremos, podemos visualizar una conversación donde expresamos todo lo que necesitamos decir, podemos hacer rituales simbólicos que nos ayuden a liberar la energía negativa. Lo importante es que el perdón sea genuino, que venga desde el corazón. Y no se preocupen si el perdón no llega de la noche a la mañana. Es un viaje, no un destino. Habrá días en los que sientan que han retrocedido, días en los que el resentimiento vuelva a aflorar. Y eso es normal. La clave es ser pacientes con nosotros mismos, seguir practicando las herramientas que nos ayudan a sanar y recordar por qué estamos haciendo esto, por nosotros mismos. Por nuestra propia paz interior, por nuestra propia felicidad. Abrir un nuevo capítulo después de haber sido heridos es un acto de valentía. Es un acto de autocompasión. Es reconocer nuestra propia fortaleza y nuestra capacidad de resiliencia. Significa que ya no somos la víctima de nuestras circunstancias pasadas, sino que somos los arquitectos de nuestro presente y de nuestro futuro. Y esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Ya sea una relación de pareja que terminó mal, una amistad que se rompió, un conflicto familiar o incluso un error que cometimos nosotros mismos y que nos persigue. El perdón, en todas sus formas, es la llave que nos permite avanzar. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestro día a día? Podemos empezar practicando la gratitud. Agradecer por las lecciones aprendidas, por las personas que nos han apoyado, por los momentos de alegría que aún existen en nuestras vidas. La gratitud es un antídoto poderoso contra el resentimiento. También podemos practicar la autocompasión. Hablarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un amigo que está pasando por un momento difícil. Y por supuesto, rodearnos de personas que nos nutren, que nos apoyan y que nos inspiran a ser mejores. El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, un regalo que nos permite liberarnos de las cargas del pasado y abrazar con esperanza el futuro. Es la oportunidad de reinventarnos, de aprender de nuestras experiencias y de construir una vida más plena y feliz. Cuando decidimos perdonar, no estamos borrando lo sucedido, estamos eligiendo no ser definidos por ello. Estamos reclamando nuestro poder personal. Para concluir, mis queridos amigos, hemos hablado hoy sobre la importancia fundamental del perdón, no como un acto de debilidad, sino como un acto supremo de fuerza y liberación. Hemos explorado cómo el resentimiento nos ancla al pasado, mientras que el perdón nos permite avanzar y abrir ese anhelado nuevo capítulo en nuestras vidas. Hemos reflexionado sobre el perdón como un proceso de amor propio, que no implica justificar el daño, sino liberarnos de su peso. Y hemos compartido algunas claves para iniciar este camino, como reconocer nuestras emociones, practicar la empatía, la gratitud y, sobre todo, la paciencia con nosotros mismos. Recuerden, cada paso hacia el perdón es un paso hacia su propia sanación y su propia felicidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a reflexionar sobre un tema tan importante. Espero de corazón que lo que hemos compartido hoy les sea de utilidad, les inspire y les anime a dar ese paso hacia la liberación. Me encantaría saber sus opiniones y sus experiencias. ¿Han pasado por procesos de perdón? ¿Qué les ha ayudado? ¿Qué dificultades han encontrado? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Su perspectiva es muy valiosa para todos nosotros y enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo, les animo de todo corazón a que dejen un me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas a las que creen que podría ayudarles. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal. Únanse a esta maravillosa comunidad y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta pronto.